victoria estoy, yo canto con gozo y alabo al Señor. En victoria estoy, en victoria estoy, yo canto con gozo y alabo al Señor. Aunque vengan pruebas y tribulaciones y muchas veces mi alma se aflige, pero esta lucha no es el todo. Cristo está conmigo, en victoria estoy, en victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo y alabo al Señor. En victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo y alabo al Señor. Aunque vengan pruebas y tribulaciones y muchas veces mi alma mía, pero esta lucha no es el todo. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Cristo está conmigo. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es papá, amén. Pues traté todo lo posible de buscar a otro predicador. Rebusqué y rebusqué, pero no apareció nadie. Y mi esposo me decía, ¿vas a predicar tú? Yo sí también a mí, pero déjame decir quién le gustaría venir a predicar, gloria al Señor. Comencé a buscar, pero no hallé una víctima. Gloria al Señor. Pero la honra y la gloria sea para el Señor, amén. Vamos a buscar en nuestra Biblia inmediatamente. Lo bueno que yo tengo es que yo no predico muy largo. Esa es la bendición más grande. Qué lindo es el Señor. Vamos a buscar en el verso, en el capítulo 7 de Lucas, el versículo 44 en adelante. Lucas capítulo 7, versículo 44 en adelante. ¿Amén? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Oh, aleluya. Y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste besos, mas esta, desde que entré, no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Padre amado, Padre celestial, en estos momentos yo te pido que tú pases carbón encendido por mis labios, Señor. Padre, habla, Señor, según la necesidad de cada uno de nosotros. Es tu palabra, Señor, que está siendo impartida. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Se pueden sentar. Estuve varios días pensando y diciendo al Señor, Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres que yo hable? De momento vi esta parte de la Escritura acerca de esta mujer. Pero antes de entrar directamente a esa porción, vemos que Jesús en el capítulo 7, vamos a ver tres cosas que Jesús hizo.
Una de ellas va a ser sanar a un enfermo. El segundo es levantar un muerto. Y tercero es perdonar pecado. Amén. Y vemos que Jesús usted sabe que siempre había una multitud que seguía a Jesús. Y se dice la palabra que Jesús entró a Capernaum. Y cuando hubo un centurión, y un centurión es un jefe de una centuría, que es jefe que está encargado de 100 soldados. Y este hombre, cuando supo que Jesús estaba en el pueblo, él mandó a unos ancianos, amén, que fueran donde Jesús y que le dijeran, mira, ven para que sanes a mi siervo que está enfermo. Y ellos van donde Jesús y dicen, mira, el centurión quisiera que tú vinieras, porque tiene a un siervo enfermo y quiere que tú lo sanes. Pero que ellos le dan un crédito a este centurión y dice, sí, porque él ama a nuestra nación, a una persona dedicada a nuestra nación. Y no solamente eso, sino que él está edificando la sinagoga, una sinagoga. Amén. Jesús comienza a seguirlo y casi llegando a la casa, se le presenta a otros hombres más que dice que eran los amigos del centurión. Digo, mira, espérate, quédate ahí. Él dice que no llegue a su casa. Él no quiere que tú entres a su casa porque él sentía que no era merecedor de que Jesús entrara a su casa. Se sentía pequeño. Pero él decía, pero yo tengo soldados. Y cuando yo le digo hacer algo, ellos lo hacen. Si yo le digo vaya a hacer para allá, ellos van. Si yo le digo venga a hacer para acá, ellos vienen. Lo que yo le digo que ellos hagan, ellos lo hacen. Solamente lo que yo quiero que tú hagas es que tú digas la palabra. De allí de donde tú estás, no tienes ni que llegar a mi casa. Y yo oía esto y la verdad que yo decía, Señor, la verdad que tu palabra es tan poderosa. Muchas veces podemos estar con una persona en el teléfono y tiene una necesidad. Nosotros no tenemos que estar presentes con esa persona, con solamente hablarle, orar por ellos. Mira, no hay distancia para el Señor. A veces cuando vamos a visitar a un enfermo o visitamos a una persona, yo digo, Señor, di la palabra. Di la palabra y será hecho conforme a tu perfecta voluntad. Porque es el poder que tiene la palabra del Señor. Y de momento él mira a la multitud y le dice, wow, en Israel yo nunca he visto un hombre de tanta fe. Y él dice la palabra, y esos amigos del centurión cuando van de camino, el centurión sale y dice, ya mi siervo fue sano. Amén. So, vemos que la fe de este hombre, creyendo que aunque Jesús no llegue a su casa, Jesús puede hacer el milagro. Y hay momentos que tenemos que decirle eso al Señor. Este es casa, templo del Espíritu Santo. Y de lo que tengamos necesidad, Dios tiene el poder de suplir, Dios tiene el poder de sanar, Dios tiene el poder de romper cadenas. Pero, ¿cuánto nosotros le creemos a Dios? Tenemos la fe suficiente de creer en el Dios que nosotros le servimos. La palabra dice que si nosotros tenemos nuestra fe fuera como un grano de mostaza, es una cosa chiquitita. Él no está pidiendo que tengamos mucha fe, sino un granito, algo pequeño, y Dios se glorifica. ¿Saben por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce qué hay dentro de nosotros. Amén. Muchas veces tendemos a juzgar a una persona por lo que vemos por fuera. Pero no es así. Dios conoce la sinceridad de cada uno de nosotros. Amén. Luego que Dios hace ese milagro, Jesús sigue caminando y de momento Él ve una multitud y ve una caja de muertos. Lo están cargando una caja de muertos y una madre llorando, gimiendo porque su hijo había muerto. Pero no solamente porque su hijo había muerto, estaba yo en ese momento, sino a Jesús le llamó la atención porque aparte de tener su hijo muerto, era una viuda. Era una mujer que se estaba quedando sola.
sin hijo y sin esposo. Cuando Jesús vio eso, él sintió compasión por aquella madre. Otra cosa, mientras que yo leía eso, yo pensaba en Jesús cuando lo estaban crucificando. ¿Qué le dijo a Juan? Madre, he ahí tu hijo, y hijo, he ahí tu madre. Porque sabía que María iba a sufrir, ¿verdad? Al no tener a Jesús con ella, ella iba a sufrir. So, él le entregó un hijo. Iba a reponer ese vacío, iba a llenar ese vacío que ella iba a sentir, iba a tener al no tener a Jesús. So, yo comencé a comparar, yo, wow, Señor, qué lindo. Jesús tenía compasión por esta mujer, por esta madre que está gimiendo porque su hijo había muerto. Y de momento, mientras que ellos están caminando, él para y aguanta al grupo de personas que están cargando el ataúd. Y mira, porque era más como cargando encima de, como si fuera una tela o algo, así era en aquel entonces, que no es como ahora que hay una caja, ¿verdad? Y de momento él le habla al niño, le habla al niño y le dice, levántate. Otra vez el poder de la palabra de Jesús. Le dijo, levántate. Cuando mira, es que nada más yo me imagino, ¿verdad? Esa gente llevando ese cadáver y que de momento Jesús le habla a ese niño y ese niño se levanta y comienza a hablar a su madre. Mira, la multitud se asustó cualquiera. ¿Tú te puedes imaginar que tú estás en una funeraria y de momento Dios inquieta a una persona y dice, mira, ora por el muerto? Y que de momento ese muerto se levante, mira, porque yo creo que todo el mundo sale corriendo de aquel lugar, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero vemos el poder del Señor Jesús, su palabra. Él nos dejó su palabra. Si nosotros repetimos la palabra, mira, Señor, tu palabra me dice esto, y tú comienzas a decir lo que el Señor ya dijo en su palabra, Dios se glorifica. Uno de los versos que ustedes ya lo saben que a mí me encanta es el Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Es la palabra. Cuando tú oras, cuando tú estás ante la presencia de Dios, mira, Señor, tu palabra me dice esto. Si no la sabes de memoria, búscala, porque uno llama muchas veces tener, ¿verdad? A la Biblia marcada. Y así es que uno se lo memoriza, amén. Y tú comienzas a buscar la escritura. Señor, yo estoy orando por tu palabra, me dice esto. Yo confieso lo que dice tu palabra, amén. Y Dios hace milagros. Dios hace conforme a su perfecta voluntad. No como nosotros queremos, ni cuando nosotros queremos, sino en su tiempo, amén. Y vemos que Dios sana, levanta. Y la multitud se quedó, wow, está entre nosotros un profeta. Porque no reconocían a Jesús como el Mesías todavía, sino que lo veían a él como un profeta, otro hombre más, que viene a predicar, a decirnos lo que Jehová Dios puede hacer por nosotros. Amén. Después de esto, vamos ahora a brincar, gloria a Jesús, a donde yo quiero llegar. Que es desde el versículo 36 en adelante. Vemos que hay un hombre llamado Simón, era un fariseo. Ustedes saben que muchas veces los fariseos eran hipócritas. Ellos hacían cosas para que los hombres los vieran. Vemos que él invitó a Jesús, le rogó, dice la palabra que él le rogó a Jesús que fuera a su casa. ¿Cuál era el propósito de él invitar a Jesús? Solamente Dios sabe. Y es porque él conocía que algo iba a suceder en aquel lugar. Amén. Si lo hizo de corazón o si lo hizo para que otro lo viera, wow, yo tengo a Jesús aquí. Él viene a visitar mi casa. Amén. Y vemos que él invita a Jesús y dice que ellos se recostaban al lado de la mesa, ellos siempre se recostaban al lado izquierdo. Amén. Y vemos que mientras que él se recuesta al lado de la mesa, parece que inclinado, sus pies quedaban hacia afuera. Y de momento esta mujer, que dice la palabra que era una mujer pecadora, sabe que Jesús está ahí. Primeramente porque la multitud lo seguía.
Yo imagino a ellos, ¿verdad? Tratando de meterse entre la multitud, déjame meterme. Y empujarse, porque eran tantas las personas que seguían en Jesús. Yo imagino a ella tratando de meterse entre medio de las personas. Y la palabra dice que ella se quedó detrás de Jesús. No se le hey, Jesús se vaya. No, ella humildemente se quedó detrás de Jesús. Ella se inclina a él y comienza a gemir. No solamente llorar, porque tú sabes que cuando tú lloras ves 2 o 3 lagrimitas, pero cuando tú gimes, que te sale de lo más profundo de tu corazón, tú sabes que comienzan a salir de todo, ¿verdad? Hasta la nariz llora también. Y esa mujer comenzó a gemir, a llorar ante la presencia de Jesús, porque ella reconocía su pecado. Ella sabía que no era merecedora, simplemente fue a los pies de Jesús, lo abrazó, comenzó a llorar y con su propio pelo comenzó a limpiar, a secar los pies de Jesús. Y ella los guardaba y los limpiaba. Y de momento ella tenía un vaso, amén. Se dice un alabastro con perfume. En aquel tiempo el perfume era caro, era bien caro, y eso era lo que ella tenía, y lo que ella tenía se lo estaba ofreciendo a Jesús. Muchas veces nosotros no tenemos mucho, pero de lo poquito que tenemos, si se lo damos al Señor con agradecimiento, Dios lo recibe. Como aquella mujer, aquella anciana que no tenía nada, si no tenía una sola moneda, lo dio todo. Eso era lo único que tenía y que lo dio. ¿Verdad que sí? Y Jesús, el Señor, veía eso. No es la cantidad, es la cualidad. Cómo nosotros damos lo que tenemos para su honra y su gloria. Es como decimos nosotros, no es para que a la mano derecha sepa lo que los cristianos hagan, sino hacemos para la honra de Dios. Señor, yo sentí hacer esto para tu gloria. Y Dios se glorifica, y Dios te multiplica, y Dios te bendice. Amén. Porque lo hace de corazón, y como Dios conoce nuestro corazón, por eso es que Dios nos bendice. Amén. Y vemos que esta mujer coge aquel perfume y comienza a derramarlo. Después que le limpia los pies a Jesús, derrama ese perfume sobre los pies de Jesús. Y había ese olor bien rico, porque imagínate, era un olor fragante. Pero ¿qué pasa? Que aquel hombre que invitó a Jesús a la casa, en su mente comenzó a decir, pero mira esta, mira que derramando ese perfume, que eso es tan costoso a los pies de Jesús. Y no solamente si él fuera el Mesías, él supiera quién es esa mujer. Pero como Jesús, nosotros no podemos escondernos la presencia de Dios, porque Dios lee nuestros pensamientos, ¿verdad? Y él estaba juzgando a esa mujer de lo que ella estaba haciendo. Entonces en un momento Jesús lo mira y dice, mira Simón, ¿sabes que había un hombre, un creditor, una persona que daba dinero? Y había 2 hombres que le dio dinero. Él les fió. A uno le dio $7 y al otro le dio $16 con 26 centavos, que son los dinarios. Pero que de momento, si tú en su corazón dices, ¿sabes una cosa? No te preocupes, lo que yo te di, lo que yo te presto el viaje, ya te comí, no me lo tienes que devolver. Jesús le dice a Simón, ¿cuál de los dos tú crees que son más agradecidos? ¿El que debía 7 o el que debía 16? Y Simón dice, bueno, el que debía más debe ser más agradecido, porque imagínate, sabía que tenía que pagarle más. Jesús le dice, bien ha dicho. Entonces ahí es donde entramos a esos versículos. Qué lindo tú eres, Jesús. Qué lindo tú eres, Señor amado. Donde Jesús entonces dice, rectamente has juzgado. Lo has dicho bien. ¿Después que te pusiste a hablar? Tú dijiste bien. Pero sabes una cosa. Tú ves esta mujer que está aquí. Entré a tu casa. No me diste agua para limpiar mis pies.
Y esa era una costumbre que se llevaba a cabo cuando tú invitabas a alguien a tu casa, tú le dabas agua para limpiar sus pies. Y él no lo hizo. Pero llegó esta mujer, vino donde Jesús, con sus lágrimas le limpió los pies. Amén, gloria a Dios. Y muchas veces tenemos que hacer, Señor, con mis lágrimas. Recibe mis lágrimas, recibe mi llanto como una ofrenda. Amén. Entonces vemos que dice, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas. Y no solamente que los mojó, sino que los secó con sus cabellos. Tú no me besaste, tú no me diste ni un beso, ni bienvenido, ni nada. Entra y siéntate. Y que hacemos, usted sabe que nosotros, los hispanos, solamente, ¿verdad? O tú tienes una visita, tú los abrazas, ellos bienvenido, le das un beso, lo que sea, ¿verdad? Lo haces sentir bien. Dice, tú ni me besaste, pero desde que ella llegó, no cesa de besar mis pies. No se cansa de besar mis pies. Qué lindo cuando nosotros nos humillamos ante la presencia de Dios. Cuando sabemos que cuando venimos a su altar, este lugar es estrado del pie del Señor. Y que nosotros podamos adorarle con esa libertad porque amamos a Dios. No como un compromiso, yo digo, Señor, gracias Padre Celestial, yo te alabo. No, porque venimos a adorarle. Venimos a adorar, Señor, yo estoy más que agradecida, Señor. Señor, te doy gracias porque, ¿sabes una cosa? Tú me diste la vida, tú me permites ver mientras que otros no pueden ver. Tú me diste mis brazos para palpar, mientras que hay otros que no tienen ese privilegio. Te doy gracias porque aún con mis pies yo puedo caminar y llegar a tu casa, mientras que hay otros que no lo pueden hacer. Te doy gracias, Señor, porque mi cuerpo yo lo puedo mover, mientras que hay otros que están paralizados, que solamente, que solamente pueden mover su cabeza nada más, porque no pueden mover su cuerpo. Es agradecido, ser agradecido diariamente. Y somos humanos, porque ninguno somos perfectos. Ninguno de nosotros no podemos decir, ay Señor, ¿por qué me pasa estas cosas? Somos humanos. Pero de momento cuando comenzamos a decir esa palabra, debemos de reconocer, ay Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque hay personas que están en peores condiciones que nosotros. Me acuerdo cuando los nenes estaban pequeños, Jonathan y Yamin, yo me había quedado sin trabajo, no podía trabajar, pero estuve escogido, y Héctor era el único que estaba trabajando. Yo comencé a aplicar para los proyectos, housing, y le dije, Señor, me dijeron, te voy a dar uno, ¿usted sabe dónde está la South? La South, Bombing, Mills, esa área, ahí están los proyectos de housing. Y lo llamaron para él, yo no lo quería ir. Y el Señor, yo no quiero que lo venga a él, yo no lo quiero ir, Señor, ese lugar se ve tan duro, ¿no? Pero Señor, si es tu voluntad, que aquí es que tú me quieres, permite que me den la esquina de 2 pisos. Si esta es tu voluntad, si no, no es tu voluntad que yo esté aquí. Y fuimos, entramos a la oficina y nos están llevando por el camino y yo, ¿cuál será el apartamento que me van a dar? ¿Cuál será? Y cuando de momento nos paran frente del apartamento de 2 pisos, en la misma esquina de 2 pisos. Y yo, ok, Señor, ya es el Señor prometí a enseñar todo lo que tú quieres. Y estuvimos allí 2 años. Y le doy la honra y la gloria del Señor. Porque ¿sabes una cosa? Yo no estaba en la calle. Yo tenía un techo debajo de mi cabeza. Y un día yo estoy mirando un programa de televisión y estaban enseñando un documental de familias en Nueva York que se quedaron sin trabajo, sin casa, le quitaron los hijos y ¿sabe dónde vivían? En la calle. Y cogieron unos cartones, hicieron un techo para ellos poder dormir ahí. Tenían un fogoncito para hacer comida
y ella misma le daba a los demás homeless. Cuando yo vi eso, yo comencé a llorar. Yo comencé a llorar porque yo dije, Señor, muchas veces somos malagradecidos. A veces creemos que estamos mal. Cuando vemos esas personas están peor que nosotros. Que aunque sea yo tengo para dar a mi familia, a mis hijos, puedo comer, Señor, sin pensar cómo vamos a comer el próximo día. Que nunca Dios nos deja. Y eso es algo que tenemos que cada día recordar. ¿Quién hace eso? El Señor. ¿Quién hace eso? Solamente Dios hace eso, que nos provee, que nos bendice, porque somos sus hijos. Amén. Y vemos que entonces Jesús le dice, mas ella, no ungiste mi cabeza con aceite, porque esa era otra costumbre. Ellos ungían la cabeza a los que estaban visitando. Mas ella cogió su aceite y ungió mis pies. Amén. Y nosotros podemos ungir los pies de Jesús con nuestra adoración. Podemos ungir al Señor y ungir sus pies, mira, con nuestras alabanzas. Amén. Gloria al Señor. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados. Esta a lo mejor no tenía tanto pecado como ella, pero ella estaba más agradecida. Amén. Que le dio todo lo que ella tenía para que Jesús tuviera misericordia de ella. Mas Jesús la mira, gloria al Señor, y le dice, tus pecados te son perdonados. No importa cuán grande sea nuestro pecado. Para Jesús no hay medida de pecado. No hay medida de falta. Muchas veces no, para eso es una mentirita blanca. No, para el Señor no hay color de mentira. Mentira es mentira, pecado es pecado. Por eso que todos los días, cada rato, tenemos que pedirle perdón al Señor. Y decirle, Señor, perdóname porque yo te fallo. Porque yo peco. Señor, permite que en el momento que esas trompetas suenen, que yo pueda estar bien delante de ti. Amén. Porque si Moisés fue, y Moisés ¿qué hizo? Le dio la peña, porque le dio tanto coraje. Y el Señor dijo, eso no fue lo que yo te mandé a hacer. Y Moisés no tuvo el privilegio de ver la tierra prometida por su enojo, por el coraje que le dio, porque le dio la peña, y eso no fue lo que el Señor le dijo. Y muchas veces nosotros perdemos bendiciones, perdemos, ¿verdad?, oportunidades. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios. Porque pensamos que son mis fuerzas, yo lo puedo hacer solo. Y no es así. Sin Dios no somos nada. Sin el Señor nada podemos hacer. Y el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Ven en paz. Yo me imagino el alivio de aquella mujer que Jesús tuvo misericordia de ella. Es cuando nosotros perdemos una persona y vamos donde ella, le pedimos perdón y ellos que nos rechazan, o aunque mucho duele. Pero Jesús no hizo eso. Jesús la perdonó, porque vio su corazón, porque vio la fe de aquella mujer que se sacrificó para venir donde Jesús, que no vio la multitud, no vio el obstáculo. Y muchas veces vemos obstáculos, ¿verdad? Hay obstáculos, piedras, peñones a veces frente a nosotros, pero muchas veces tenemos que ¿qué? Empujarlo o irnos por el lado. Yo a veces digo que la vida cristiana es como subiendo una montaña. Esas personas que they climb mountains, ¿verdad?, que tienen que poner los de esos de hierro para poder subir, y muchas veces ellos resbalan y se caen. Pero ¿qué pasa? Ellos no se dan por vencidos, sino siguen subiendo, porque tienen una meta. Y nosotros como cristianos tenemos una meta, y es venir con el Señor. Estamos solamente aquí practicando, adorando a Dios, estamos practicando. Glorificando a Dios es una práctica nada más, porque cuando estemos delante de su presencia, eso va a ser todo el tiempo, adorando, 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 sin parar. Eso no nos podemos cansar desde ahora. No es fácil, pero no es imposible. Amén. Aleluya.
Y vemos, es como yo estaba pensando, que muchas veces lo que vemos frente a nosotros tendemos a juzgar. Mientras que yo estaba estudiando, pensaba en David. Samuel, 1 Samuel capítulo 16, 7, cuando iban a ungir al próximo rey, que Dios mandó al siervo a ungir al próximo rey, él comenzó a llamar a todos los hermanos de David. Y el Señor dice, no, ese no es. Y cogía el otro, no, ese no es. Cogió todos los hermanos de David. Y dice, pues espérate, si no es ninguno, entonces ¿cuál es? Y él le dijo al papá de David, dice, mira, ¿y tú tienes algún otro hijo? Dice, sí, está que es pastor de las ovejas. Dijo, mándalo a buscar. Y el Señor le dijo, ese, él era el más pequeño, él dice, ese. Y él lo ungió para ser rey en el futuro, en el tiempo de Dios. Luego él se fue otra vez, amén, a pastorear las ovejas. Y el Señor le dijo, no es lo que tú ves, lo que está de frente de ti. Amén. Yo lo voy a leer. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque como todavía era niño, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve. Qué lindo, qué lindo. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira al corazón. Esta mañana Dios está mirando cada uno de nuestros corazones. Él conoce nuestra necesidad. Él conoce nuestra sinceridad. Solamente Dios quiere que nosotros tengamos fe, que nosotros creamos en Él y sepamos que Dios nunca nos ha dejado y nunca nos ha desamparado. Amén. Póngase de pie si alguno quiere una oración. Para eso estamos, para orar. Amén. Para que Dios nos ayude en este caminar. Gloria al Señor, porque sabemos que para